En este vídeo vamos a resolver un problema de rentabilidades, concretamente un problema de la prueba PBAU de Andalucía de junio de 2022. En él nos dice: el balance de situación de una determinada empresa 31 de diciembre de 2021 es, y nos dan el activo no corriente y el activo corriente cuya suma es el activo total, el patrimonio neto, el pasivo no corriente, el pasivo corriente, cuya suma es el patrimonio neto más el pasivo. Como vemos que se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. Nos dice además que sabiendo que el beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, el BAII, es 57.000 euros, que los gastos financieros son 18.000 euros y que el tipo impositivo es el impuesto de sociedades, que es un 30%, nos pide que calculemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Bien, para empezar, vamos con la rentabilidad económica. Vamos a poner la fórmula. La rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos que conocemos entre el activo por 100. Y lo que expresa es la rentabilidad de las inversiones. El beneficio antes de intereses e impuestos es 57.000 euros. El activo es 400.000 euros. Por lo tanto, nos va a quedar 57.000 euros entre 400.000 euros por 100. Y esto nos da 14,25%. ¿Qué significa este 14,25%? Significa que por cada 100 euros invertidos en activo se está obteniendo un beneficio de explotación o de las actividades de la empresa de 14,25 euros. Continuamos con el apartado B, donde se nos pide la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera se calcula como el beneficio neto entre los recursos propios. En este caso coinciden con el patrimonio neto, por 100 para expresarlo en porcentaje. Por lo tanto, tenemos que partir del beneficio antes de intereses e impuestos e ir calculando poco a poco el beneficio neto. Comenzamos. El beneficio antes de intereses e impuestos, el problema nos decía que era 57.000 euros. Los intereses son los gastos financieros del problema, que son 18.000 euros. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos se calcula como la diferencia entre el beneficio antes de intereses e impuestos y los intereses. Y nos va a quedar 57.000 menos 18.000, que es 39.000 euros. Ahora, una vez que tenemos el beneficio antes de impuestos, calculamos los impuestos, que es el tipo impositivo que nos da el problema, que es un 30%, del beneficio antes de impuestos de 39.000 euros. Y esto nos queda 11.700 euros. Por lo tanto, el beneficio neto es el beneficio antes de intereses e impuestos menos los impuestos, que nos va a quedar 39.000 menos 11.700, que nos da 27.300. Y ahora sí, puedo calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera son los 27.300 euros del beneficio neto entre el patrimonio neto, que según el enunciado es 130.000. Multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje, y esto nos da un 21%. ¿Qué significa este 21%? Bueno, pues significa que por cada 100 euros de recursos propios, es decir, aportados por la empresa, se está obteniendo un beneficio final ya sin intereses y sin impuestos de 21 euros. Y con esto hemos acabado el problema.